Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, Megabob 452, como a los creadores de Star Wars y Avatar. Capítulo 52, El regreso del hijo pródigo. Le había costado todo un año de trabajo y ahora Darth Vader estaba listo para hacer su movimiento. Se paró en este puente de su superdestructor estelar comandado, el Venganza, mirando a los oficiales que le eran leales. Estaban acostumbrados a su apariencia alterada, la de la carne fusionada con el metal, aunque todavía desviaban la mirada siempre que era posible. El cabello de Vader había comenzado a crecer poco después de su transformación, ahora lo tenía lo suficientemente largo como para llegar hasta la mitad de su cuello, cubriendo gran parte del metal que impregnaba su cuero cabelludo. Llevaba ropa negra que cubría la mayor parte de su piel, habiendo descartado hace mucho tiempo la armadura rota que solía usar, ahora que no necesitaba proteger la frágil cibernética. Al principio, los oficiales imperiales no habían creído que todavía era Darth Vader, muchos de ellos solo habían conocido el rostro de su viejo casco. Una demostración de su poder en la fuerza los convenció, y con su poder mayor que nunca, muchos optaron por servirlo a él en lugar del emperador. Algunos de los oficiales mayores recordaron su tiempo en las guerras clones, cuando todavía se llamaba Anakin Skywalker, y el parecido restaurado los hizo verificar el registro histórico. Habían descubierto que Vader había sido Anakin todo el tiempo, y una prueba más era el segundo sable de luz que ahora llevaba, el mismo que había usado como Jedi. Sácanos, ordenó Vader. El Venganza dio el salto al hiperespacio, junto con todas las otras naves que Vader había reunido. Perder al ejecutor había sido un revés, con él podría haber estado listo meses atrás, pero había reemplazado esa nave y también había obtenido muchas más. Había pasado el año convirtiendo a almirantes y capitanes a su causa, a menudo usando la fuerza para hacerlo, tomando una parte considerable de la Armada Imperial bajo su mando. Un centenar de destructores estelares, 3 superdestructores estelares, varios cientos de cargueros de apoyo y las decenas de miles de cazas contenidos en ellos, todos leales a Vader. El capitán de la nave, un hombre calvo de piel oscura llamado Siskow, reportó directamente a Vader. Llegaremos a Coruscant en aproximadamente 5 horas. Excelente, dijo Vader. Había esperado mucho tiempo, podía esperar un poco más. Regresaré en 4. Se dio la vuelta y salió del puente, dirigiéndose de regreso a sus habitaciones personales durante la duración del viaje. Cuando llegó, le esperaba una comida recién preparada y servida por sirvientes muy puntuales. Incluso ahora, después de tener un año para acostumbrarse de nuevo, el placer primordial de comer comida real seguía siendo embriagador. La mitad de su ser había pasado las 2 décadas anteriores subsistiendo con fluidos nutritivos alimentados directamente en su sangre, mientras que la otra mitad nunca había conocido el sabor para empezar, y Vader no quería estropear su reputación con demostraciones de placer al comer. Después de disfrutar de su comida, suculenta carne de cerdo corelliana con salsa rilotian y especias Mon Cala, Vader pasó el resto del viaje en meditación. Le ayudó a calmar sus pensamientos, una preparación final para la tarea que tenía por delante. Estaba seguro de que su antiguo maestro sabía que venía, no había forma de ocultar su presencia en la fuerza, no es que quisiera acercarse sigilosamente de todos modos. Vader quería que el emperador supiera que se acercaba, para que cuando su tarea estuviera completa, Palpatine supiera que nunca tuvo una oportunidad, porque el estudiante estaba listo para convertirse en el maestro. Pero este complot de usurpación fue más que solo el código Sith en funcionamiento, sino también una venganza personal. Durante años había sospechado de la mano de Palpatine en la muerte de su esposa, habiéndolo manipulado a él y a los eventos para que eso sucediera. Pero la existencia de otro Skywalker era una prueba de que Padme había sobrevivido lo suficiente para dar a luz, a pesar de las afirmaciones de Palpatine de que el feto había muerto con ella. Vader se había vuelto hacia el lado oscuro de la fuerza en un esfuerzo por prevenir esas muertes, pero fue esa elección en las manipulaciones de Palpatine lo que hizo que sus sueños proféticos se hicieran realidad. El emperador Palpatine iba a sufrir por ese engaño. En el momento adecuado, Vader terminó sus meditaciones y regresó al puente, mirando a los oficiales haciendo los preparativos finales para su llegada. Todos tenían dudas sobre lo que iban a hacer,
uno no necesitaba que la fuerza dijera tanto. Había una posibilidad muy real de una escalada, que dejaría a muchas personas muertas. No es que no tuvieran ningún problema en matar personas, extraterrestres o de otro tipo, pero esta vez serían los ciudadanos imperiales los que morirían. Tenían que creer que Vader podía evitar bajas innecesarias, o al menos mantenerlas al mínimo. Saldremos del hiperespacio en un momento, informó el capitán Siskow. Vader asintió con la cabeza y volvió su atención a la ventana delantera. Continuar. El Venganza emergió del hiperespacio, seguido por todas las demás naves de esta flota. Justo enfrente estaba Coruscant, la joya brillante colgando en el vacío. El planeta estaba rodeado de naves imperiales, demasiadas para contar y en constante movimiento. Un superdestructor estelar, el árbitro ya estaba en un curso de intercepción, con los escudos levantados y los blasters listos para disparar. El Venganza coincidió con la orientación del árbitro y voló hacia él, acercando a los dos superdestructores estelares lo más cerca posible de un encuentro cara a cara. Nos están saludando, informó un oficial. Ponlo, ordenó Vader. Un holograma se activó frente a él, y la coloración azul no cambió mucho para este individuo. Thrawn, veo que el emperador te mantiene cerca de su pecho estos días. Si el extraterrestre azul fue molestado por la apariencia alterada de Vader, el gran almirante Thrawn no lo demostró. Alguien tiene que salvaguardar al imperio. No todos podemos abandonarlo para servir a nuestros propios intereses. Leal hasta el final, como siempre, señaló Vader. Pero siempre me he preguntado, ¿es tu lealtad al imperio o al propio emperador? El emperador es el imperio, razonó Thrawn. Sin él, el orden que esta galaxia se derrumbará dentro de un año. No si un líder más fuerte toma el mando, dijo Vader. Él gobierna a través de la fuerza y el miedo a esa fuerza. Pero ya no es el más fuerte, y pocos todavía temen la fuerza que ejerce. Su reinado como emperador está llegando a su fin, lo quiera o no. No es tu lugar decidir cuándo renuncia, dijo Thrawn. Y es mi lugar eliminar las amenazas contra él y el imperio. Si no te retiras ahora, tendré que eliminarte. Fracasarás, advirtió Vader. Extendió una mano para agarrar algo fuera de su alcance. Es una lástima. Fuiste el único que se atrevió a objetar sus órdenes. Tenía la esperanza de que te unieras a mi causa. Sus ojos brillaron de un rojo brillante, el poder del Estado Avatar amplificando el poder de la fuerza. Vader alcanzó al árbitro, imaginando sus dedos agarrando el puente de ese superdestructor estelar. Dentro de esa nave, los mamparos se sacudieron y se retorcieron, chirriando tan fuerte que la tripulación se cubrió los oídos. Los conductos de energía estallaron con electricidad cuando se rompieron, y las luces parpadearon cuando la energía aumentó y se cortó. El temblor se intensificó y los mamparos se derrumbaron, aplastando lentamente el puente y las cubiertas superiores de la torre de mando. Luego, Vader extendió la otra mano y el puente del árbitro fue aplastado aún más. Abrió las manos y observó cómo el puente comenzaba a romperse. Se formaron múltiples brechas en el casco, mientras que los mamparos de emergencia estaban demasiado deformados para cerrarse, por lo que todos los oficiales en el puente fueron succionados al espacio. El puente se partió por la mitad y se arrancó de la torre de mando, dejándolo flotar con escombros triturados y cadáveres detrás. El resto del árbitro simplemente flotó en el vacío, su tripulación sumida en el caos con la pérdida de todos los oficiales al mando. El holograma de Thrawn permaneció, con los ojos muy abiertos por la conmoción por lo que presenció desde otra parte. Entonces comienza. La señal se cortó y el holograma desapareció, porque el tiempo de hablar había terminado. La flota imperial sobre Coruscant abrió fuego, con la excepción del superdestructor estelar decapitado, y fue asistida por defensas antiorbitales en la superficie. La flota de Vader también abrió fuego, aunque con cuidado de enfocar su objetivo en las naves y otros objetivos militares. Quería mantener los daños colaterales al mínimo, ya que iba a necesitar a Coruscant una vez que reemplazara al emperador. Independientemente, habría un daño considerable. Después de todo, esta era una batalla orbital, habría escombros que caían destruyendo edificios. Ambos bandos desplegaron sus escuadrones de cazas TIE,
y decenas de miles de ellos llenaron rápidamente el vacío entre las flotas. Se dispararon millones de rayos láser, tanto de cazas como de destructores estelares, que llenaron el cielo nocturno de Coruscant con parpadeantes luces verdes. Cientos de cazas fueron destruidos en la primera descarga, sus escombros chocaron entre sí o chocaron con los escudos de naves más grandes. Se apiñaron alrededor del Venganza, intentando abrumar sus escudos con un implacable asalto de rayos blaster y escombros estrepitosos. Vader no estaba permitiendo eso. Mantuvo una mano hacia la batalla, los ojos cerrados mientras se enfocaba en la fuerza, usándola para desviar los escombros de su nave. Había poco que pudiera hacer con los rayos blaster, eran demasiado numerosos para detenerlos efectivamente con la fuerza, pero los escudos de la nave podían resistir ese asalto. La otra mano de Vader se mantuvo hacia abajo, hacia la mayor parte de su nave, influyendo sutilmente en la tripulación a través de la fuerza. Permitió a la tripulación anticipar las acciones de los demás, lo que permitió una coordinación mucho mayor que el entrenamiento solo, actuando como uno en lugar de como individuos. Entonces, a pesar de ser superado en número por la flota contraria 2-1, Vader estaba luchando lo suficientemente bien como para igualar. Los destructores estelares de ambos lados estaban sufriendo daños, después de que sus escudos se agotaron, pero siguieron disparando mientras sus armas siguieran funcionando. Vader hizo que su flota se concentrara en un destructor estelar a la vez, hasta que el objetivo se dañó hasta el punto en que ya no podía disparar, y luego pasar al siguiente. No necesitaba destruir estas naves, solo sacarlas del camino para poder continuar hacia el planeta. Se están acercando fuerzas adicionales. Soy consciente, dijo Vader, sin importarle quién hizo ese informe. Termine aquí y gire a babor. Otra flota estaba dando la vuelta al planeta, opuesta a la rotación de Coruscant, para reforzar a los defensores del planeta. El Venganza desató una andanada más de fuego láser y luego giró de acuerdo con la orden de Vader. El lado ventral de la nave se volvió hacia la flota entrante, y el resto de las naves de Vader siguieron su ejemplo. La mayor parte de cada destructor estelar se utilizó como barreras para proteger las torres de mando. Los escudos seguían aguantando, pero el fuego de blaster adicional suponía un esfuerzo adicional, y si los escudos fallaban, el casco ventral podría absorber mucho daño. Pero esa no fue la única razón de esta maniobra. Le permitió a Vader mantener la conexión de la fuerza con su tripulación, y luego extenderla más allá del Venganza y al espacio directamente debajo de la nave. A través de la fuerza, tocó las mentes a bordo del superdestructor estelar que llegaba y sus escoltas, y sintió una presencia familiar entre ellos. Era el emperador, usando la fuerza para ayudar a esta flota, sin duda la razón por la que había respondido tan rápido. La meditación de batalla era una de las tácticas preferidas del emperador, que le permitía cambiar el rumbo de una batalla sin arriesgarse. Vader abrió los ojos, brillando de un rojo brillante, y confió en su presencia en el otro superdestructor estelar. Él dominó la conexión actual entre la tripulación de esa nave, cortando la influencia de su antiguo maestro sobre ellos, y estalló una confusión masiva a bordo de esa nave. Al mismo tiempo, Vader ordenó al Venganza que abriera fuego contra esa nave, y el resto de su flota también disparó. Rápidamente abrumaron los escudos de esa nave y comenzaron a hacer agujeros en su casco, todo antes de que la tripulación enemiga pudiera recuperarse de la repentina pérdida de la ayuda del emperador. En ese momento, la flota que estaba directamente delante estaba completamente desorganizada y el buque insignia de los refuerzos estaba desactivado, lo que convirtió al Venganza y su escolta en la flota dominante sobre la capital. Los restos de varios destructores estelares destrozados caían a la atmósfera, ardiendo mientras caían en picado hacia la ciudad global de abajo. Algunos de los escombros estaban siendo destrozados por las torretas en el suelo, específicamente las que podrían dañar las instalaciones militares, revelando incidentalmente su ubicación a cualquiera que prestara atención. El resplandor rojo abandonó los ojos de Vader cuando se volvió hacia Siskow. Capitán, despliegue el asalto aéreo. Quiero que esas defensas terrestres sean destruidas antes de que enviemos los bombarderos. Se hará, dijo Siskow. Transmitió la orden a través de la tripulación del puente, que a su vez la transmitió a los pilotos de las naves que se estaban desplegando. No me importa cuántos escombros hay en el camino.
Diles que lo usen como cobertura donde puedan. A Vader le gustaba este capitán. Realmente esperaba no tener que despedirlo por fallar. Mientras tanto, se transmitió una transmisión de emergencia a través de Coruscant. El emperador no toleraría que la gente entrara en pánico, no mientras aún estuviera al mando del planeta y sus defensores. Se encontraba en un estudio de transmisión en las profundidades del palacio, normalmente donde emitía decretos a la población, siempre que le apetecía. Su rostro fue enviado a todos los proyectores holográficos del planeta, completo con la túnica negra y la capucha que oscurecía la mayor parte de su rostro. Sabía que la persona típica no quería ver su piel arrugada y con cicatrices, aunque a él personalmente no le importaba su apariencia de una forma u otra. Mirando a una grabadora, el emperador Palpatine habló con la gente. Ciudadanos del Imperio, no les mentiré. No hemos visto una crisis tan severa desde las guerras clones. Este flagrante ataque al Imperio no quedará impune. Darth Vader ha traicionado al Imperio y busca gobernar en mi lugar. No debemos permitir que tenga éxito. Su nueva rebelión será sofocada y se restaurará el orden en la galaxia. La grabación se detuvo y un asistente hizo una señal con la mano. Estamos bien para transmitir, mi lord. Hazlo, ordenó Palpatine. Fue entonces cuando se abrieron las puertas y el gran almirante Thrawn entró en la habitación. Mi señor, no podemos quedarnos aquí. Thrawn había estado tomando medidas para la seguridad personal de Palpatine, ya que la pérdida del emperador sería devastadora para el imperio. Aunque el palacio fue construido como una fortaleza, ciertamente también era un objetivo, y ninguna estructura en la superficie podría sobrevivir al bombardeo orbital por mucho tiempo. Thrawn quería llevar al emperador al búnker fortificado debajo del palacio, y tenía un escuadrón completo de soldados de élite listos para escoltarlo hasta allí. Pero parecía que sus esfuerzos fueron en vano, ya que Palpatine tenía sus propios planes que poner en marcha. Sí, el palacio será invadido o escombros al anochecer, dijo Palpatine. Haga que sus hombres preparen mi transporte personal. Señor, el ascensor de emergencia puede llevarlo al búnker en minutos, dijo Thrawn. Si dejas que mis hombres te escolten allí, las fuerzas enemigas no podrán alcanzarte. Vader me persigue y arrasará todo el planeta mientras yo esté presente, dijo Palpatine. Caminó hacia el pasillo con Thrawn, pero se negó a ir al ascensor de emergencia. Y no seré humillado aquí, no mientras mi trabajo permanezca inconcluso. No hubo manera de convencer al emperador de nada que no le gustara, Thrawn lo sabía por muchos intentos. Bien. Pero al menos acepta la escolta. No son necesarios, pero los tomaré, admitió Palpatine. Thrawn sabía que eso era todo lo que obtendría del emperador, así que volvió su atención a donde pertenecía. La batalla no se iba a ganar por sí sola, y su lugar estaba al mando de la flota de defensa. Había un centro de mando entre la sala del trono y el búnker, con suficiente blindaje para resistir el bombardeo, pero lo suficientemente cerca para el mando efectivo de las fuerzas imperiales. Thrawn fue allí de inmediato y recibió una actualización de los oficiales presentes allí. Habían sucedido muchas cosas durante su breve intento de convencer al emperador de que se refugiara, pero eso era de esperar. Había un gran agujero en la flota de defensa planetaria, y la flota enemiga estaba enviando cazas TIE a través de él para atacar las defensas antiorbitales. Parecía que Vader estaba tratando de abrumarlos con un gran número, antes de que las defensas terrestres pudieran concentrarse a lo largo de su vector de aproximación. Los destructores estelares de Vader estaban reteniendo a la flota desde todas las direcciones, mientras que los superdestructores estelares estaban bombardeando objetivos específicos en el suelo. Hasta ahora no habían apuntado al palacio, pero Thrawn estaba seguro de que eso cambiaría una vez que las defensas antiorbitales fueran destruidas. Recupera la primera y la quinta flota de patrulla, ordenó Thrawn. Diles que se acerquen por detrás de la flota de Vader y ataquen su flanco. Un oficial transmitió esa orden y las respuestas se enviaron de inmediato. El primero es de 15 minutos, el quinto es de media hora. Más de lo que a Thrawn le hubiera gustado, pero iba a tener que lidiar con eso. Mientras esperamos, concentra el fuego en un destructor estelar a la vez. Cada uno que destruyamos nos dará tiempo. A fin de cuentas,
Vader estaba satisfecho con el ritmo de esta batalla. Con la formación defensiva de los destructores estelares manteniendo a raya a la flota de defensa del planeta, el Venganza y otros superdestructores estelares podrían golpear la superficie. Los cazas TIE estaban eliminando las defensas antiorbitales en este lado de Coruscant, despejando la principal amenaza para los bombarderos TIE que lo siguieron. El anuncio del emperador a los ciudadanos había sido interceptado y revisado, y aunque galvanizaría a la población, Vader no estaba demasiado preocupado por eso. Una vez que el emperador muriera, la gente no lloraría por mucho tiempo, y pronto caerían bajo su gobierno. Los pilotos de combate están reportando un 84% de destrucción de objetivos, informó un oficial. Bastante bueno, dijo el capitán Siskow. Empiece el bombardeo y despliegue las fuerzas terrestres. Con las defensas antiorbitales suficientemente suavizadas, los bombarderos TIE fueron enviados para despejar las zonas de aterrizaje. Cientos de bombarderos volaron por los cielos de Coruscant, dejando caer su carga útil directamente en el paisaje urbano. Se les asignaron varios objetivos militares, principalmente para negar su uso al emperador, manteniendo las bajas civiles al mínimo como una preocupación secundaria. Edificios enteros fueron bombardeados hasta el olvido, y las estructuras circundantes sufrieron graves daños, dejando montones gigantes de escombros donde una vez estuvieron las instalaciones militares. Después de que los bombarderos pasaron, los cazas TIE invadieron los sitios demolidos, asegurando el espacio aéreo sobre estas zonas de aterrizaje. Luego siguieron los transportes de tropas, cada uno con más de 100 soldados de asalto leales a la causa, aterrizando de manera segura y desplegando a sus hombres. Los soldados de asalto marcharon desde las zonas de aterrizaje hacia las calles de la ciudad, agarrando todos los vehículos que pudieron tomar intactos, disparando a cualquiera que se atreviera a contraatacar. A medida que se desplegaron más soldados de asalto, se apoderaron de más ciudad, luchando bloque por bloque cuando lo necesitaban. Vader dejó que sus subordinados manejaran la invasión terrestre, mientras mantenía su atención en la lucha orbital. Están llegando refuerzos. Otra flota emergió del hiperespacio, directamente detrás de la flota de Vader para fijar esas naves entre ellos y el planeta. Pero Vader se había anticipado a la maniobra, y con sus ojos enrojecidos y su mano extendida hacia las nuevas naves, invocó a la fuerza una vez más. Había un superdestructor estelar entre esa flota, y a través de la fuerza Vader hizo que esa enorme nave se desvíe de su curso. Había dos destructores estelares regulares justo al lado de estribor, hacia los que el superdestructor estelar se estaba moviendo ahora, a pesar de todos los intentos de corregir el rumbo. El borde del superdestructor estelar los atravesó a ambos. Ambas torres de mando fueron destruidas por completo, solo los tercios superiores sobrevivieron a la destrucción. Las secciones principales de ambas naves se alejaron, decapitadas y efectivamente inutilizadas. El costado de estribor del superdestructor estelar fue dañado, exponiendo docenas de cubiertas al vacío del espacio, pero permaneció operativo. Vader alcanzó esa nave con ambas manos, invocando todo el poder que tenía para reunir, y el casco dañado se despegó como una hoja de hojalata delgada. A medida que se despojó del casco, el interior de la nave quedó expuesto, descargando miles de vidas al vacío. Con ese superdestructor estelar efectivamente eliminado, Vader dejó que el brillo rojo abandonara sus ojos, exhausto por el esfuerzo. Eso debería detenerlos hasta que lleguen más refuerzos. Palpatine podía sentir que la batalla se volvía en su contra. Según todas las cuentas, no debería haber sido así. Si la flota invasora hubiera sido comandada por alguien más, no sería así. La flota de defensa alrededor de Coruscant superaba en número a la flota enemiga, y las defensas terrestres tenían una potencia de fuego superior, por lo que la batalla debería haber terminado muy rápido. En cambio, la batalla avanzaba a favor del enemigo y las fuerzas de Palpatine estaban perdiendo terreno rápidamente. Fueron las impresionantes demostraciones de poder de Vader en la fuerza las responsables, más grandes que cualquier cosa que Palpatine haya encontrado antes. No compartió esta idea con el equipo de seguridad que lo escoltaba, ya que habría sido una pérdida de aliento y una distracción innecesaria. Estaban aquí para cumplir sus órdenes, no para pensar en lo que no tenían la capacidad de cambiar.
Caminaron con él hasta el hangar principal del palacio, donde su transporte personal lo esperaba para abordar. Palpatine no tenía intención de permanecer en el palacio durante esta batalla, ya que incluso con sus defensas en su lugar, no duraría mucho bajo el bombardeo orbital. Había mejores lugares para hacer frente a un aprendiz renegado, y Vader seguramente lo perseguiría a cualquier parte. Espera, dijo Palpatine, deteniéndose en el umbral del hangar. Asegure el área primero, luego prepare mi nave para el despegue. Los guardias no cuestionaron la orden. Como usted ordene. Palpatine observó a los guardias entrar en el hangar con los desintegradores en alto mientras se apresuraban a asegurar el transporte y prepararlo para el despegue. Una vez que el último estuvo en el hangar, Palpatine se dio la vuelta y caminó en la otra dirección, sintiendo que estaría en peligro si continuaba avanzando. Estaba seguro de que no volvería a ver a ninguno de esos hombres, y serían olvidados tan pronto como sus vidas se extinguirían. No importaba que estuviera viajando solo ahora, porque nada se interpondría en su camino salvo Darth Vader. Ese enfrentamiento ocurriría mucho antes de lo que había previsto Darth Sidious. Una vez que sus naves adquirieron la supremacía aérea total sobre el Palacio Imperial, Vader dejó el venganza para manejar los asuntos personalmente. Se llevó un TIE Fighter personalizado de última generación, un reemplazo del que le habían robado en la Tierra. Vader se entregó a un combate de nave a nave en el camino hacia abajo, destruyendo a algunos pilotos imprudentes que creían que incluso podrían arañarlo. Ni siquiera necesitaba usar la fuerza en esos combates aéreos, porque los pilotos a los que se enfrentó estaban patéticamente mal preparados para la tarea. Después de unos minutos de diversión, voló hasta el Palacio Imperial, rodeado por su fuerza de invasión, pero el palacio en sí permaneció intacto. Se había levantado un escudo de energía sobre el palacio, cubriéndolo con una luz azul brillante. En el mejor de los casos, resistiría el bombardeo orbital durante unos 5 minutos, pero Vader no estaba dispuesto a recurrir a eso todavía. El escudo podría repeler la artillería terrestre durante horas, siempre que tuviera suficiente potencia. Pero las fuerzas en tierra aún no habían comenzado un asalto, porque Vader había informado a sus comandantes que tal acción no era necesaria. Solo tenían que asegurar el área circundante y observar los cielos, en caso de que el emperador intentara irse. Entraré solo, dijo Vader, diciéndole a sus fuerzas eso a través de la radio de la nave. Sostuvo una mano hacia el palacio. Mantengan la línea hasta que termine. Con sus ojos brillando de color rojo brillante, Vader pidió a la fuerza que abriera el camino hacia adelante. Se formó una grieta en el escudo de energía, creando una brecha en la defensa que creció lo suficiente como para que quepa el TIE Fighter. Fue colocado justo sobre el hangar del palacio, y la fuerza abrió las puertas blindadas cerradas como una lata. Vader disparó torpedos de protones a través del agujero, bombardeando el interior del hangar con explosiones masivas, destruyendo todas las pequeñas naves atrapadas allí. El caza voló a través del agujero y la grieta en el escudo se cerró detrás de él, lo que permitió a Vader aterrizar en medio de todos los restos en llamas en el hangar. Al salir de su TIE Fighter, Vader vio los restos del transporte favorito del emperador. También estaban los cuerpos carbonizados y desmembrados de soldados de asalto, que parecían haber estado a punto de preparar ese transporte antes de ser masacrados. Vader sintió la presencia del emperador cerca, claramente habiendo previsto la destrucción y la evitó. La presencia se alejaba del hangar, sin duda dirigiéndose hacia otra salida. Vader cruzó el hangar y entró en los pasillos del palacio, quitando las puertas blindadas con la fuerza cuando se cerraron en su camino. Vader solo tardó un minuto en encontrar resistencia, aunque no le importaba en lo más mínimo. La guardia del palacio estaba respondiendo a su intrusión, con cientos de soldados de élite llenando los pasillos directamente en el camino de Vader. Dispararon sus desintegradores con tal ferocidad que los rayos llenaron los pasillos desde el suelo hasta el techo, imposible de evitar e imposible que incluso un sable láser los desvíe a todos. Vader simplemente extendió una mano hacia adelante, usando la fuerza para hacer que los rayos blaster se apartaran de su camino, enviándolos a su alrededor y caminando ileso por los pasillos. Vader frunció el ceño ante la molestia. El emperador ha desperdiciado sus vidas. Apretó el puño y todos los blaster fueron aplastados instantáneamente.
Los blasters que disparaban actualmente explotaron, eliminando a los soldados que sostenían esas armas. Vader abrió la mano y la retiró, activando todos los detonadores térmicos que llevaban, creando una cacofonía de explosiones que resonaron por todo el palacio. El camino por delante estaba despejado, pero lleno de restos fragmentados de los muertos. Vader ignoró el olor mientras caminaba por la carnicería, más preocupado por la pequeña demora que por cualquier otra cosa. Finalmente llegó a un gran salón, donde a menudo se celebraban galas formales y eventos privados, el espacio abierto capaz de albergar a miles de personas a la vez. Pero solo había una persona aquí hoy, parada en un extremo de una enorme mesa. El emperador vio cómo Vader abrió un par de puertas blindadas para entrar al gran salón. Las paredes estaban decoradas con murales de la vida del emperador, desde sus humildes comienzos como senador de Naboo hasta canciller supremo de la República, culminando con su autodesignación como emperador de la galaxia. Vader se detuvo en el extremo opuesto de la mesa. Así que aquí es donde decides defender tu posición. No tiene por qué llegar a esto, dijo Palpatine. Hizo un gesto con la mano hacia uno de los murales, que mostraba a Darth Vader con una armadura completa de pie detrás del emperador. Fuiste mi mejor aprendiz. Todavía hay mucho más por aprender. He aprendido todo lo que siempre necesité de ti, dijo Vader. Sacó un sable de luz y encendió su hoja roja. El círculo ahora está completo. Cuando te dejé, no era más que un aprendiz. Ahora soy el maestro. Palpatine sacó su propio sable de luz, echó hacia atrás su capucha para revelar su cuero cabelludo lleno de cicatrices, encendiendo la hoja roja bajo la apariencia de Darth Sidious. Entonces, pruébalo. Vader golpeó primero, usando la fuerza para levantar e impulsar la mesa hacia Sidious. Balanceando su sable láser más rápido de lo que el ojo podía ver, Sidious cortó la mesa en pequeños pedazos que fueron arrojados lejos de él. Vader se acercó a Sidious, sus sables de luz chocando en el medio, golpeándose el uno al otro una y otra vez. Ninguno de los dos pudo conseguir un golpe, aunque era de esperar, recién habían comenzado la batalla. En este punto, era una prueba de la habilidad de los demás y ver quién se rompería primero en el combate con sables de luz. Sidious dio un salto hacia atrás, se subió a una silla grande y extendió la mano libre hacia adelante. Un rayo de fuerza salió disparado de la punta de sus dedos, destinado a freír la cibernética que aún tenía que existir dentro del cuerpo de Vader. Bloqueó el rayo de la fuerza con su sable de luz, atrapando la electricidad azul alrededor del plasma rojo y el campo magnético del arma. Sidious mantuvo el rayo de la fuerza por un momento, queriendo que Vader cometiera un error, pero no estaba sucediendo. Cuando el rayo de la fuerza se detuvo, Vader blandió su sable de luz, arrojando lo último de la electricidad sin causar daño. Entonces Vader extendió su mano libre y desató su propio rayo de fuerza. Veamos cómo lo tomas. Antes de su transformación, esta técnica era demasiado peligrosa para Vader, ya que conjurar un rayo de la fuerza habría freído su cibernética y lo habría dejado vulnerable. Su naturaleza tecno-orgánica actual no poseía esa debilidad, y esto se lo confirmó a su antiguo maestro. Sidious saltó de la silla y se dejó caer a su izquierda, sosteniendo una mano hacia el rayo de la fuerza, empujando con la fuerza para desviar el ataque. Vader simplemente ajustó su puntería, disparando más relámpagos de la fuerza a Sidious, disfrutando usar el ataque preferido de su enemigo contra él. Sidious disparó más relámpagos de la fuerza a Vader, y sus ataques chocaron entre sí, todo ese poder reuniéndose en el medio. La electricidad formaba un arco al azar, parte de ella iba al piso y deformaba el metal, parte de ella se elevaba hacia el techo y hacía explotar las luces. El gran salón quedó instantáneamente envuelto en oscuridad, pero con la luz oscura del rayo de la fuerza y los sables de luz iluminando a los dos Sith. Ambos se detuvieron al mismo tiempo, y sin el rayo de la fuerza, solo quedaba el resplandor rojo de los sables de luz. Eso fue hasta que Vader apretó un puño y golpeó a Sidious, encendiendo una columna de fuego que disparó a su enemigo. Cortesía de los terrícolas. El fuego control sorprendió a Sidious, quien dio un paso atrás para evitar ser quemado por las llamas. Oh, él sabía sobre el fuego control, después de haber visto los informes sobre la Tierra, pero nunca había sido duplicado por medios científicos.
Claramente, la fuerza fue responsable de que Vader tuviera este poder, aunque el método exacto se determinaría más adelante. Le dispararon más columnas de fuego, lo que obligó a Sidious a seguir moviéndose para evitarlas. Las llamas perdidas rápidamente prendieron fuego a los restos cortados de la larga mesa, y un infierno descontrolado comenzó a extenderse por la habitación. Incapaz de acercarse debido al infierno, Sidious cambió a otro ataque de largo alcance. Con la fuerza, arrancó los murales de las paredes y se los arrojó a Vader, sin importarle cuando se incendiaron y continuaron. Ahora simplemente grandes losas de madera en llamas, los murales eran toscos proyectiles, solo para romperse contra el piso cuando Vader los evitaba. Pero los fragmentos rotos de astillas ardientes estaban esparcidos por todas partes, y Vader necesitaba desviar una parte que se dirigía hacia él con la fuerza, lo que consumía unos segundos de tiempo precioso. Sidious alcanzó el techo y lo dejó encima de Vader. Captura. Una losa gigante de metal se desprendió y cayó, con nueva luz del piso de arriba inundando mientras el techo caía. Vader arrojó su sable láser a la losa que caía, cortándola por la mitad con un solo lanzamiento, y las piezas se desmoronaron para golpear el suelo a ambos lados de él. Movió sus manos en un movimiento circular, electricidad crepitaba alrededor de sus dedos, diferente del tipo creado por la fuerza. Este era el rayo de un maestro fuego, azul brillante en lugar de la luz violeta del rayo de la fuerza, retumbando como un trueno cuando Vader señaló a Sidious para desatar este rayo. Ese rayo se encontró con su contraparte de la fuerza, y las diferentes formas de poder chocaron de frente. Pero donde el rayo de la fuerza era una colección de arcos delgados de electricidad, el rayo del maestro fuego era un solo rayo grueso, y atravesó el rayo de la fuerza con cierta resistencia. Sidious se dio cuenta de esto, concentró sus rayos de la fuerza en sus manos, creando una barrera eléctrica cuando un rayo extraño se acercó. Fue suficiente para mantener a raya al rayo extraño, hasta que todo ese poder estalló en un destello brillante y un trueno retumbante, arrojando a Sidious lejos de Vader. Para entonces, el sable láser arrojado estaba bajando y Vader lo atrapó sin molestarse en mirar. «Vas a necesitar algunos trucos nuevos, viejo». Sidious guardó su sable láser y apretó las manos. «¿Quieres decir así?» Hizo que la fuerza se enfocara en el espacio entre sus palmas, llenándolo con una luz violeta similar a un rayo de la fuerza. Sidious empujó sus manos hacia adelante, desatando las energías concentradas de la fuerza, apareciendo como un rayo sólido de energía oscura. Vader se preparó, sostuvo su mano libre hacia adelante, usando la fuerza para empujar contra este ataque. El rayo se astilló a pocos centímetros de las yemas de los dedos de Vader, y fue empujado hacia atrás, casi alcanzando la pared más lejana antes de que la energía oscura se agotara. Pero Vader todavía estaba de pie, aunque más lejos de Sidious de lo que le hubiera gustado. «Esa es tu nueva técnica», dijo Vader. Guardó su sable de luz y luego sus ojos brillaron de un rojo brillante. «Aquí está el mío». La voz de Vader resonó con un poder profundo, diferente de la fuerza y que habitaba dentro de él. Amplificó el poder a su disposición, y lo mantuvo ahora en lugar de las breves ráfagas en órbita. Vader flotó sobre el suelo, que se rompió cuando la fuerza lo partió en dos, y los afilados fragmentos de metal giraron a su alrededor como una esfera de metralla. Columnas de fuego brotaron de las manos, los pies y la boca de Vader, que se unieron en un solo gran anillo de fuego que giraba en su cintura. A continuación, un rayo de fuerza brotó de las manos de Vader, uniéndose en un segundo anillo de poder que giraba verticalmente. Sidious había sentido este poder desde lejos antes, pero esta vez lo sintió de forma cercana y personal. Ahora podía comprender la verdadera naturaleza de su antiguo aprendiz y lo que había requerido para lograr este poder. Había un espíritu que habitaba dentro de Vader, fusionado con su propia esencia hasta el punto en que ahora eran uno y el mismo, y este espíritu era como una personificación del lado oscuro de la fuerza. Vader era ahora un avatar de este espíritu oscuro, y en este estado avatar estaba en su momento más poderoso, para todos los efectos, era uno con la fuerza. Mirando esta demostración de poder, Sidious sacó su sable de luz y un segundo, encendiendo ambas hojas rojas y sosteniéndolas cruzadas. Tu poder ha mejorado, lo admito. Veamos si puedes manejarlo.
Vader se lanzó hacia adelante, sostenido en alto por la fuerza, y se acercó a Sidious en un abrir y cerrar de ojos. Fuego, metal y relámpagos convergieron sobre su enemigo, golpeando los sables de luz cruzados, creando una erupción de humo y vapores de materia vaporizada. Los sables de luz gemelos apenas resistieron la tensión, perdiendo cohesión cuando el metal y los rayos se mantuvieron a raya, y las llamas pasaron para quemar a Sidious. Con su túnica ardiendo y su piel chisporroteando, Sidious se vio obligado a saltar lejos de Vader, luciendo algunas quemaduras nuevas que llenaron su cuerpo de nuevo dolor. Animado por el dolor, algo que no había necesitado en mucho tiempo, Sidious recurrió a la fuerza para saltar por encima de Vader. Pasó por el gran agujero del techo y entró en uno de los pasillos más altos del palacio. Vader salió disparado del gran salón para perseguirlo, y una vez en el pasillo lo rompió a medida que avanzaba, agregando más material al campo de escombros de metralla a su alrededor. Sidious llenó el pasillo con relámpagos de la fuerza, solo para que Vader lo tomara y lo agregara al anillo que lo rodeaba, y luego lo envió de regreso a Sidious con llamas y metralla junto al relámpago. Evitando por poco el contraataque corriendo hacia un corredor adyacente, Sidious se retiró más adentro del palacio. Vader cortó la esquina destruyendo las paredes intermedias, cerrando la distancia y atacando a Sidious. Contuvo el asalto con sus sables de luz, aunque las llamas y parte de los relámpagos lo atravesaron, cantando y sorprendiéndolo mientras continuaba moviéndose. Más y más del palacio fue destruido a medida que avanzaba la persecución, con Vader acercándose y Sidious sufriendo más daño en cada momento. No puedes huir de mí para siempre. Al escuchar esa declaración reverberando en su alma, Sidious no se atrevió a mirar atrás. No tengo que. Directamente delante estaba el reactor principal del palacio, actualmente a máxima potencia alimentando el escudo de energía que envolvía el edificio. Estaba detrás de un conjunto de puertas blindadas, que Sidious abrió con la fuerza y saltó a su paso más rápido. Mientras atravesaba la gran habitación, disparó rayos de la fuerza al reactor masivo, sobrecargándolo instantáneamente y provocando una reacción en cadena. Sidious ya estaba por el otro lado cuando detonó esa reacción, y Vader estaba pasando cuando todo el reactor explotó. La explosión masiva destruyó la sala del reactor y todo lo que la rodeaba, creando un vacío de 100 metros en todas direcciones, además de infligir daños severos durante los siguientes 1000 metros. Sidious apenas superó la onda de choque, e incluso entonces fue empujado hacia adelante con la explosión en su espalda. Vader fue alcanzado a quemarropa, pero utilizó su campo de escombros de metralla como un escudo improvisado para resistir la explosión. Desviado del rumbo y cayendo por varios pisos aniquilados, Vader perdió de vista a Sidious y sintió que su presencia se alejaba muy rápidamente. Seguro de que esta demora no duraría mucho, Sidious se apresuró al hangar de respaldo más cercano. Con el reactor principal destruido, el escudo de energía estaba caído y el palacio ya estaba siendo atacado por las fuerzas terrestres del exterior. Entró en el hangar y abordó la nave más rápida allí, una nave plateada delgada que podía superar a cualquier cosa en la flota imperial. No tenía escudos ni armas de ningún tipo, pero Sidious estaba seguro de que su habilidad en la fuerza aseguraría que no sería derribado. Lo que necesitaba ahora era velocidad, y esta nave salió disparada del hangar a máxima aceleración. Vader había reanudado su persecución, pero solo llegó al hangar de respaldo a tiempo para ver que la nave saltaba al hiperespacio en la atmósfera, el tipo de maniobra imprudente que solo un portador de la fuerza podía realizar de manera confiable. Puso un pie en el centro del hangar, dejando que el resplandor rojo abandonara sus ojos, mientras las llamas y los relámpagos se dispersaban y la metralla de metal golpeaba el suelo. El agotamiento comenzó por el esfuerzo de mantener su estado avatar durante tanto tiempo, pero la ira de ver escapar a su antiguo maestro lo mantuvo concentrado en el asunto en cuestión. «Trae un transbordador a mi ubicación», ordenó Vader a través de una unidad de comunicación personal, enviando la transmisión directamente al Venganza. El emperador escapó, pero solo hay un lugar al que irá. Retirar todas las fuerzas que aún están en tránsito y preparar la flota para viajar a Endor. Fin del capítulo 52.